Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, nuestra cita semanal con el conocimiento de Uruguay aquí en TV Ciudad en estas semanas que están atravesadas, ¿no?, por, obviamente, el Mundial de Fútbol. Ustedes ya vieron nuestro programa anterior, cómo nos dedicamos a conversar sobre ciencia y fútbol. Todavía quedan algunas cosas que van a venir más adelante, pero bueno, entre partido y partido nos hacemos un tiempo y hablamos de muchas cosas que tienen que ver con la investigación y el conocimiento que se genera y se produce en Uruguay. A modo de resumen y rápidamente, despegue científico de PDCIVA en instantes por partida doble. Vamos a hablar de investigaciones sobre una enfermedad rara, vamos a hablar de investigaciones sobre la contaminación que puede haber en un lugar que es un paraíso nuestro, muy querido, Villa Serrana, y las investigaciones que se están haciendo allí. Vamos a hablar de la recuperación de la estación Manga de Antel como estación espacial de comunicación con el espacio. Vamos a hablar de patrimonio arqueológico subacuático y vamos a tener un cierre con un tema que nos zumba a todos porque son los mosquitos que ya son demasiado resistentes a los antibióticos y qué se investiga y qué se puede hacer para combatirlos. Así que nada, arrancamos, como decíamos, con despegue científico de PDCIVA, este video breve en el cual el investigador Santiago Ruiz del Instituto Pasteur de Montevideo nos habla de sus investigaciones centradas en una enfermedad rara, la telangiectasia hemorrágica hereditaria y su relación con el microbioma intestinal. En nuestro intestino viven millones de microorganismos y hoy sabemos que pueden influir en nuestra salud más de lo que imaginamos. Por ejemplo, podrían tener un rol en el desarrollo de anomalías vasculares como ocurre en una enfermedad poco conocida llamada telangiectasia hemorrágica hereditaria. Se trata de una condición genética que provoca malformaciones en los vasos sanguíneos. Quienes la padecen pueden tener sangrados recurrentes y espontáneos y también otras complicaciones. Nuestro proyecto estudia esta enfermedad, enfocándonos en una pregunta clave. ¿Existe una relación entre estos síntomas y la microbiota intestinal? Para responderla, analizamos información clínica de pacientes, observamos su dieta y analizamos microorganismos presentes en su intestino. Usamos técnicas de biología molecular y análisis bioinformático para entender no solo qué microorganismos están presentes, sino qué funciones cumplen. Esto podría abrir nuevas formas de diagnóstico y tratamiento basadas en la microbiota del intestino y puede ser un paso para mejorar la calidad de vida de quienes viven con esta enfermedad. Universidad Bacteriana. Y estamos en el marco, como decíamos, del despegue científico del PDCIVA, que es un programa que se dedica a fomentar y a potenciar investigadores de quienes están en las etapas iniciales de sus trayectorias, de sus carreras dentro de la ciencia de nuestro país. A lo largo de varios programas vamos a ir conversando acá en estudios para conocer en profundidad algunos de estos trabajos que van, como PDCIVA, que tiene 6 áreas diferentes de conocimiento, van a pasar por distintos temas. Hoy arrancamos con algo que, a ver, no hay nada que no nos importe mucho, pero acá también se toca una zona de nuestro país que mucha gente aprecia particularmente. Estamos hablando de Villa Serrana y el impacto de lo que es el poblamiento humano en una zona que hasta hace no tantas décadas era prácticamente naturaleza virgen y hoy, bueno, tiene una alta densidad de población con muy poca planificación urbana y, bueno, ¿qué se puede hacer para conocer esto y qué es lo que está pasando? Le agradecemos a Gabriela Martínez de la Escalera, doctora en Ciencias Biológicas del Departamento de Microbiología del Instituto Clemente Estable. Gracias por venir a Sobre Ciencia. Gabriela, primero que nada, la pregunta es obvia. ¿Cuál es la importancia de conocer los microorganismos presentes, en este caso en el agua? ¿Para qué sirve conocerlos? Y bueno, las bacterias son indicadores de la calidad de agua. Eso ya está sabido que son indicadores de la calidad de agua. Hay indicadores más que se analizan más rápidamente, que son los coliformes fecales, que se hace de rutina para monitorear las playas y todos los cuerpos de agua. Y después, bueno, para conocer también toda la comunidad bacteriana y ver qué funciones se está cumpliendo ahí, para conocer cómo está funcionando el sistema y en sí escalarlo a todo el ecosistema si tiene una buena salud, digamos. Bien, uno a priori, sin formación científica, tiende a pensar, bueno, si hay bacterias está mal. Y no es exactamente así. Depende de cuántas y sobre todo de la variedad, ¿no? Sí, exacto. O sea, las bacterias son un eslabón de la cadena trófica de la cadena alimenticia del agua.
Es un eslabón clave que está ahí, que alimenta a otros organismos que a su vez, gracias a eso, nosotros podemos ir y consumir organismos, pescados, alimentarnos y todo. Depende de la abundancia y de qué organismos hay, es el desequilibrio que hay en el ecosistema. Por un lado están las bacterias que pueden tener un impacto nocivo en la salud, eso es un indicador, pero otro indicador también es la variedad. Mientras mayor diversidad haya en esta cantidad de microorganismos, habla mejor de la salud de ese ecosistema. Sí, exacto. Sí, porque a su vez las bacterias, cuanto mayor diversidad, las funciones que realizan, como el ciclado de nutrientes, va a haber más bacterias que van a poder hacer todo el ciclado de nutrientes, que van a ser disponibles para otros organismos, y a su vez los organismos más grandes pueden alimentarse de una variedad de bacterias, de comida, digamos. Yo decía al arranque algo que todos sabemos, en Villa Serrana cada vez hay más impacto humano. Sí. Hasta no hace tantas décadas era un lugar prácticamente virgen y hoy tenemos mucha construcción y sobre todo mucha población flotante, gente que va, viene. ¿Cómo impacta esto en lo que es este escenario que vos estás describiendo de biodiversidad? Y bueno, ese es el objetivo, ¿no? de los estudios que estamos haciendo, es ver el impacto de la urbanización en la calidad de agua y en otros también indicadores biológicos, como son los mamíferos. Bueno, ahí cada vez, como tú dijiste, está más poblado Villa Serrana, no hay una planificación muy buena de cómo se van las casas, y a su vez está el problema de los pozos negros. No hay un saneamiento y el tema también de que la barométrica pueda acceder a los diferentes sitios, a las casas, sabiendo cómo es Villa Serrana, ¿no? Que tiene muchas sierras, a veces no llega, la barométrica no llega, entonces lo que hace la gente es en los pozos negros hacer robadores. Y bueno, esos robadores van, lo que va al pozo negro termina yendo al agua, Claro. al arroyo más cercano. Claro, y el arroyo más cercano con el que ustedes trabajaron es el arroyo de los Chanchos. Exacto. Sí. Que supongo yo que es uno de los afluentes principales de esa pequeña represa que es el lugar central de Villa Serrana. Hay algunos materiales gráficos, algunos informes, infografías que nos enviaste que nos gustaría compartir la primera de las placas, donde también ayuda a comprender un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Que es el impacto de la urbanización. Si podemos ver alguna de esas placas para comentar un poco sobre este tema y cómo, mira, ahí está el impacto de lo que decíamos al arranque, ¿no? Cómo en 50 años cambió completamente el poblamiento de la zona. Sí, exacto. Esos son, bueno, información que hemos sacado para ver el aumento de una determinada zona nada más, de las casitas. Y bueno, y nos faltan estos años que con el COVID y todo esto se ha poblado mucho más. La gente buscó irse a lugares más naturales. Exacto. Para desnaturalizarlo. Bueno. Y tenemos una segunda placa que habla de este indicador de que vos decías, bueno, la mayor o menor biodiversidad a nivel bacteriano o de microorganismos, y lo que esto indica, ahora vamos a ver esta segunda placa, y un poco esa relación. Ustedes encontraron que mientras más casas hay, menos biodiversidad de microorganismos. Exacto, sí. Vimos, evaluando ahí va, en esa imagen están todos los usos del suelo, que ahí está, bueno, la ganadería, todo, agricultura no hay, pero la deforestación. Sí, ahí va, las casas, la zona urbanizada, y bueno, vemos que en las cabeceras, digamos, de los arroyos, que fueron donde nosotros tomamos muestras en las cabeceras de arroyos, y aguas abajo, digamos, de la represa, de donde está la represa, que es donde está la urbanización. Claro. Entonces, ahí... Perdóname, lo que se ve verde más oscuro arriba, en la parte superior de la placa, es la parte urbanizada. Claro, ahí va. Esos son como cuadraditos ahí, lo más oscurito es la parte urbanizada, y ahí en el medio estaría la represa. Bien, está clarísimo.
O sea, esto ya ustedes ya lo demostraron, lo midieron, lo constataron. ¿Qué riesgos trae eso a la salud humana? Y bueno, además de evaluamos no solamente la diversidad, sino también buscamos patógenos que hay también en el agua. Y ahí encontramos que hay patógenos zoonóticos, que eso también lo hizo una compañera del grupo de investigación. Y bueno, hay patógenos zoonóticos que la gente consume el agua de ahí o se baña, y bueno, y eso puede ser ingerido y que son patógenos que hemorrágicos. Bien. Y también, bueno, la abundancia de coliformes, la evaluamos ahí, y donde están los sitios cercanos de las casas hay más abundancia de coliformes fecales que en otros lugares. Estamos viendo imágenes de cámaras trampa porque ustedes también hicieron un monitoreo. Vos mencionaste hace un rato los pequeños mamíferos o medianos. ¿Por qué son importantes en este muestreo, en este estudio? Claro. En realidad empezamos nosotros esta investigación, bueno, antes de que nos saliera el proyecto de despegue científico, con un proyecto financiado internacional, donde evaluamos diferentes indicadores de la salud ecosistémica. Uno de los indicadores muy usados son la diversidad de mamíferos, de medianos y pequeños mamíferos. Entonces pusimos cámaras trampa y para evaluar la diversidad, y le agregamos como un plus de evaluar también en simultáneo la comunidad bacteriana y la presencia de coliformes fecales. Entonces, para decir, bueno, son un buen indicador, como que los dos van relacionados, son un buen indicador de la salud del ecosistema. Luego, gracias al despegue, al proyecto de despegue, podemos evaluar la estructura de la comunidad bacteriana. ¿Quiénes son las que están ahí? Claro. Y ahí vimos las diferencias o el efecto que tiene la urbanización sobre la comunidad bacteriana. Acá está involucrada la comunidad también, hay Exacto. gente que está trabajando, que está en lo que se llama un monitoreo participativo, ustedes han hecho talleres con los vecinos, no es habitual que la gente se involucre. No, no es habitual. Lo cual es un gran mérito de la gente de Villa Serrana y de ustedes que los convocaron. ¿Qué esperan conseguir con el involucramiento de la comunidad? Y eso, que la gente nos brinde, hicimos varios talleres, que nos brinde información del, no sé, problemas que haya en el arroyo que tiene cerca, cómo lo ve, o mismo los animales que ve. Nos han llamado también porque, bueno, para hacer una casa talan muchos árboles, árboles de ahí que están coronillas de hace muchos años. Entonces, como para mantener y trabajar con ellos en una planificación de mantener el monte nativo y recuperar un poco el ambiente. Bien, y para terminar, Gabriela, una de las ideas que hay es que Villa Serrana pase a ser parte de un área del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, como una estrategia de preservar. Todo esto claramente es información que puede servir para esa postulación, para ese proyecto. Mientras tanto, ¿cuál es el futuro de esta zona? ¿Estamos condenados a seguir viendo cómo se sigue degradando mientras vivamos ahí? Y bueno, esperemos que no, que con el trabajo que estamos haciendo ahora, también, por ejemplo, tenemos la renovación del proyecto de despegue científico y ahora estamos viendo otras variables como es la actividad de las bacterias, cuáles están más activas y cuáles no, y con eso vamos a tener indicadores de la función del ecosistema, y a su vez estamos, por otro lado, con otro grupo, estamos haciendo plantaciones en el lugar como para recuperar el monte nativo. De a poco. De a poco. De a poco. Gabriela Martínez de la Escalera, muchas gracias por venir a Sobre Ciencia, éxitos, y bueno, y seguiremos de cerca esto, porque esto está en marcha, como bien dijiste, bueno, el proyecto sigue y hay muchísimo para cuidar y para recuperar. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, hasta pronto. Pausa en Sobre Ciencia, ya volvemos.
Seguimos haciendo Sobre Ciencia aquí en TV Ciudad y nos vamos a zambullir con Alexandra Perrol. Lindo nombre para el bloque, zambulliéndonos con eso. Bueno, no es tan así, no es tan así. Pero vamos a hablar de cosas que están bajo Vamos la a hablar, superficie. sí, vamos a hablar de arqueología marítima, Bueno. que la primera vez que lo escuchamos nombrar fue en la expedición Uruguay Sub-200 de la que formaste parte. Sí, ahí hubo un gran impacto, pero ya hemos escuchado antes. Cada vez que aparece algún resto de algún Bueno, barco... ese fue el momento donde Claro, más escuchamos sí, claro. y más No, aprendimos que es una rama de la arqueología, ¿no? eso te iba a decir, porque más de una vez lo vemos como una tarea de aficionados o de buscadores de tesoros y en realidad es una arqueología tan académica como la otra y más compleja. Sí, bueno, yo voy a hablar hoy con un informe que habla de la dimensión cultural del océano. Y esto porque, bueno, nosotros hablamos con Elena Zacone, que es arqueóloga, que ha participado en Sobre Ciencia en otras oportunidades. Ella es experta en bueno, cómo navegaban las poblaciones indígenas que habitaban nuestro territorio, ¿no? Cómo hacían uso de los cursos de agua. Y bueno, y en esta ocasión ella está haciendo una investigación que abarca este concepto de la dimensión cultural del océano. ¿Con qué factores? Bueno, ella nos hablaba de la importancia de ver al océano como un espacio de historia, memoria y cultura, ¿no? Con todo lo que los aprendizajes y todo lo que ello implica. Y nos hablaba por ejemplo, de justamente que las poblaciones indígenas que habitaron nuestro territorio hacían uso de las aguas de las costas oceánicas, incluso antes de la llegada de los europeos. Y también nos mencionaba lo que se conoce, bueno, como el pasaje medio, que es la parte de lo que era el comercio el comercio transatlántico de esclavos, ¿no? Claro. Que hace del océano un espacio también de memoria y de violencia histórica, Sí, claro. ¿no? Y ella nos remarcaba la importancia de mirar al océano desde ese punto de vista. Bueno, ella presentó esta investigación que viene llevando adelante en el congreso que hubo en abril. En abril, sí, no hace Sí. poco, fue en el departamento de el Congreso Soria, ¿no? Nacional, sí, de Arqueología, que fue allí en Mercedes, y ella lo presentó con un título que justamente nos llamó mucho la atención para hacer este informe, como Naufragio, faros y conocimientos del mar en el paisaje cultural marítimo de la costa atlántica de Uruguay. Y esto es lo que nos cuenta Elena en la primera parte del informe. Esta investigación sobre la dimensión cultural del océano en realidad es parte del doctorado en antropología, que tiene un enfoque más amplio hacia los paisajes marítimos, culturales, en el departamento de Rocha. Y surge un poco a partir de una necesidad también de intercambio con otras disciplinas. Hay diferentes disciplinas que estudian el océano, pero que muchas veces la parte cultural no se tiene presente. ¿Y qué es esta dimensión cultural? Bueno, es saber que el océano se construye históricamente porque ha sido habitado durante milenios por distintas poblaciones. No es solo lo natural, lo biológico, no es solo corrientes y agua, sino que hay formas de habitar, de navegar, de imaginar, de pensar el océano que están vinculados a las distintas culturas que han estado presentes en esta zona. Bueno, la metodología para esta investigación ha ido incorporando distintas fuentes de datos. Por un lado, toda la documentación histórica que tenemos de las distintas rutas de navegación, documentación vinculada a naufragios, vinculada también a estas primeras llegadas de embarcaciones europeas que se encontraban con navegantes locales, los navegantes indígenas que se aproximaban a las embarcaciones europeas, muchas veces hasta subían arriba de los barcos. Entonces se ve el océano como este espacio de encuentro entre diferentes grupos y diferentes sociedades. Luego incorporamos una entrevista en profundidad a un farero que trabajó durante unos 40 años, tanto en Cabo Polonio como en La Paloma y en Isla de Lobos, en los 3 faros. Pero él además heredó esta actividad de su familia porque su padre y su abuelo también habían sido fareros en Rocha.
Y bueno, el análisis de todo esto, también un poco la cultura material, los restos de naufragios que existen en la zona, nos va contando de cómo las personas se vinculan con el océano. Entonces es bastante diversa el enfoque, diversa las fuentes que utilizamos para ir reconstruyendo esta historia cultural del océano. Entrando en tema, Alexandra, con un asunto que, como bien decís, es sumamente amplio y que está empezando a desarrollarse en nuestro país todavía de una manera relativamente incipiente, ¿no? Sí, esta mirada tan particular. Elena nos decía que, bueno, que era importante porque estamos transitando la década de los océanos. Es una propuesta de la ONU, justamente que para, bueno, salvar los océanos con investigación y ciencia. Y nos decía qué importante que es involucrar esta mirada en la investigación de las ciencias oceánicas en general, ¿no? Esta mirada cultural del océano. En la segunda parte del informe, y antes tenemos que agradecer a la gente del Museo Nacional de Artes Visuales que el tiempo no nos acompañó el día de rodaje y bueno, nos prestaron las instalaciones para poder hacer esta entrevista. Y en la segunda parte del informe, Elena nos cuenta esto de los faros, ¿no? Que implicó todo el conocimiento del riesgo marítimo, la construcción de los faros y todo eso que fue pasando de generación en generación. Y también nos cuenta, bueno, cómo involucrar, cómo conectar esta dimensión cultural del océano con aplicaciones actuales, ¿no? Bueno, yo me despido hasta la semana que viene. Dale, la semana que viene sigue el tema este. Esta es la primera parte, la introducción. Vamos a seguir hablando, sí, de esta dimensión cultural y vamos a hablar específicamente también del tema naufragios. Perfecto, muy bien, hasta la semana que viene. Vemos a Elena. Hace unos cuantos años, con algunas compañeras, siendo estudiantes, estuvimos en Cabo Polonio y nos hablaron de una persona que había sido farero en Cabo Polonio entre los años 40 y 80 y algo, y que estaba en ese entonces viviendo en Pando. Entonces lo fuimos a entrevistar a su casa, Carlos Calimares. En la conversación nos dio un montón de detalles de su vida. Él había nacido en Castillos en realidad, pero porque su familia estaba en Cabo Polonio. Su padre, cuando él nació, era farero de Cabo Polonio y nos contaba desde sus primeros recuerdos que en la infancia eran él y su hermano, no había otros niños, entonces la playa y el faro y el entorno eran sus entretenimientos. Él vivió durante casi toda su vida vinculado a los faros porque trabajó en estos 3 faros, en Cabo Polonio, en Isla de Lobos y en La Paloma. Era un trabajo constante de estar alerta a las condiciones meteorológicas. Ya conocían si venía un viento fuerte, cómo iba a ser para la navegación, o si se venía una niebla, cuánto podría llegar a durar. Siempre tenían esos datos como muy vivenciales de los registros del clima en la zona. Pueden ser considerados como una materialización de todos estos conocimientos que se van acumulando con el devenir de la historia y son también una forma de intentar manejar el riesgo marítimo. En nuestro presente lo vemos que es parte de una construcción histórica, ¿no? El conocimiento del mar, las ciencias oceánicas quizás son algo más reciente, pero toda esta dimensión puede darles un aporte de profundidad temporal, porque el conocimiento es acumulativo, se ha ido generando durante siglos y de esta forma se puede ampliar. Al día de hoy tiene aplicaciones la arqueología marítima, tanto en la gestión costera, como la gestión del patrimonio o la planificación espacial marina. Estos son tres ámbitos específicos en donde es importante poder tener en cuenta todo lo que la arqueología marítima puede producir. Bueno, y si hay a ver,
Es un cambio radical y no tanto, pero bueno, no, voy a abstenerme de hacer esos links que yo hago entre Así una en la nota y tierra otra. como en el cielo. Así en la tierra como en el cielo, pero bueno, dejamos de mirar el faro y vamos a mirar directamente poquito más arriba. hacia las órbitas bajas de la Tierra. ¿Cómo andás, Ahí Daniela está, Helfeld? sí, buenas noches. Hoy vamos a hablar del espacio. Vamos a empezar así. Vamos a hablar de tecnología espacial, en realidad. Y cuando hablamos de tecnología espacial, muchas veces pensamos en cohetes, en esos telescopios que están en la órbita, o esas cosas como súper sofisticadas que nos tiene acostumbrados la NASA o las agencias. Ahora estamos todos con la llegada a la Luna y Exactamente. ya salió la tripulación del Artemis 3. ¿viste? Exactamente, ya la tenemos, Sí. ya les conocemos las caras. Pero la tecnología espacial es mucho más, ¿no? Es también cosas que tenemos mucho más cerca, incluso aquí en Uruguay y en nuestra vida cotidiana. Estamos hablando de satélites, de comunicaciones satelitales, del GPS, ¿no? Son cosas que están mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. Y hoy vamos a hablar de una tecnología particularmente que en Uruguay existe hace varias décadas y que nos ha permitido, le ha permitido al país comunicarse con el mundo, ¿no? Vamos a hablar de la estación terrena de Antel, de Manga, que fue creada en 1986, o sea, ya tiene bastantes años entre nosotros. Enorme antena parabólica que cuando andás por la vuelta la ves desde un Seguro la lugar. ves más de una, porque tiene dos grandes y otras más chiquitas. Pero hay dos que son muy notorias, por supuesto. Pero esto existe desde el 86. ¿Por qué? Porque en ese momento esa estación permitió a Uruguay conectarse al mundo, ¿no? Los cambios, los avances tecnológicos, los cambios en la transmisión de datos con la fibra óptica hicieron que esa estación paulatinamente haya quedado en desuso y desde hace varios años esas antenas no tienen el fin inicial y en sí mismo. Pero desde el año pasado un proyecto de ley que se presentó y que fue aprobado y que es parte del presupuesto quinquenal establece la creación de un polo de tecnología espacial. Bien. ¿Dónde? Justamente, en Manga. La idea es recuperar esas antenas en la medida de lo posible y el otro parque de antenas que existe, el menor parque de antenas que existe ahí, pero obviamente para nuevos fines. Para fines, como dice, la tecnología espacial. Muy bien. ¿No? ¿Qué es la tecnología espacial? ¿En qué va a consistir esto de crear un polo de tecnología espacial? Esto es lo que vamos a ver en la primera parte del informe con Manuel Caldas, que es astrónomo y coordinador del Ministerio de Industria en este proyecto. La política espacial en este periodo ha tenido, podríamos decir, dos componentes fundamentales. Por un lado, la elaboración de un proyecto de ley de marco regulatorio del sector espacial y de gobernanza del sector espacial. Y por otro lado, y esta es una política más del Ministerio de Industria, la creación de un polo de tecnologías espaciales ubicado físicamente aquí en la estación terrena de Antel en Manga. Polo de tecnologías espaciales, nosotros lo visualizamos como un espacio físico donde coexisten y trabajan en conjunto distintas iniciativas, distintos proyectos, distintos grupos de investigación, pero no solo de investigación, de desarrollo también y de innovación. Nosotros entendemos que eso potencia el desarrollo en todas esas áreas que de repente no ocurriría si todas trabajaran separadas, descoordinadas y físicamente separadas. El Polo de Tecnologías Espaciales, entonces, es una iniciativa que lidera la Dirección Nacional de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, en colaboración con Antel, obviamente, y con las tres universidades públicas, la Universidad de la República, la UTEC y la UTU. El Polo de Tecnologías Espaciales tiene fundamentalmente dos componentes fundamentales por las que creemos que convenía empezar a desarrollar iniciativas en concreto, que es por un lado radioastronomía, que es básicamente observar el universo en la parte de ondas de radio del espectro electromagnético. Por otro lado, un conjunto de iniciativas vinculadas al procesamiento de imágenes satelitales.
En la parte de procesamiento de imágenes satelitales decía que íbamos a comenzar con una estación terrena para descarga de imágenes del satélite GOES. El satélite GOES es un satélite geoestacionario, es decir, que está en lo que se llama la órbita geoestacionaria, donde se colocan satélites que uno quiere que esté fijos en el cielo, ¿no? Que son muy convenientes cuando uno tiene una antena que no precisa moverla para que esté apuntando a ese satélite. Pequeño tip de curiosidad, las páginas web donde se cargan a cada minuto las imágenes de los satélites GOES de los que hablaba Manuel, son entretenidísimas. Me parece una cosa media nerd, pero te colgás viendo, están muy buenas. Nada, un comentario lateral surgido porque él los mencionaba, los satélites GOES geoestacionarios. Cada uno tiene sus intereses. Exacto, En este caso. ¿Cómo no? Por supuesto, en las imágenes vimos, ¿no? La comparación de los equipos que uno a veces puede imaginarse con tecnología espacial y con algunos de los aparatos que en algún punto, incluso hasta de manera humorística, hablábamos de que son de otra era, ¿no? Del momento en que esa estación se creó en los años 80. Pero todo eso se va a utilizar, obviamente no todos los equipos, pero se van a aprovechar porque hay un montón de conocimiento, de trabajo hecho que es acumulativo y que por supuesto sirve para, bueno, poder continuar y ayornarse en esto de las tecnologías. Pero al final del informe, Manuel adelantó un poquito cuáles eran esas áreas en que va a trabajar este nuevo polo espacial y es súper detallado, ¿no? En esta segunda parte del informe justamente lo que él va a contar es en qué consiste estas iniciativas, qué van a permitir y cómo se vincula, presten atención, con la formación de recursos humanos y el sector productivo. A ver. De todas las antenas que conforman el parque de aquí de Manga, nosotros nos planteamos utilizar la antena de 16 metros para radioastronomía y una de las aproximadamente 10 antenas de menor porte, de 4 metros, para la parte de satelital de imágenes del satélite GOES. Luego nos planteamos que la antena de 32 metros también en un proceso que es más complejo porque es una infraestructura de mayor porte, etc. También nos planteamos reconvertirla en un radiotelescopio, es decir, en un instrumento que nos permite hacer radioastronomía, pero también explorar la posibilidad de utilizarla como antena para comunicaciones de espacio profundo. Espacio profundo es todo aquello que está más allá de la órbita lunar. Entre esos dos extremos, entre ese 32 metros y 4 metros, que, bueno, una de ellas, esa que tiene forma de ala de murciélago, es una antena que ya estamos usando, más con fines de formación de grado en radioastronomía. En la parte de procesamiento de imágenes satelitales, este satélite GOES es un satélite meteorológico entonces que tiene información en más o menos, si mal no recuerdo, 16 o 17 bandas, que son porciones de espectro electromagnético, en donde observa la Tierra, a un hemisferio de la Tierra, donde entramos nosotros, en cada una de estas porciones de espectro electromagnético. Entonces genera información en muchas partes del espectro que a su vez nosotros podemos interpretar o extraer de esos datos brutos distintos indicadores que nos pueden hablar de procesos que ocurren a nivel de superficie y que tienen que ver con aplicaciones de interés, como decía, en el área de meteorológica, por supuesto, pero también en la gestión y prevención de desastres. Uno de ellos es la detección de focos ígneos. También es posible analizar de descargas atmosféricas de rayos. La idea es que una de las antenas que tengo a mis espaldas esté
apuntando a ese satélite y descargando en tiempo real esa información, procesándola y generando los productos que definamos. El que nos hemos planteado realizar en lo inmediato está vinculado a la detección de focos ígneos y en particular al análisis de cómo esos focos se pueden propagar incorporando información de otras fuentes de datos y también, por supuesto, algún algoritmo de inteligencia artificial probablemente entre allí también. En ese sentido, tenemos un grupo de estudiantes de grado de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República trabajando en ello. Por otro lado, tenemos también un grupo de estudiantes de Facultad de Ciencias, de Astronomía y de Física que están trabajando más en la parte de radioastronomía. El Polo de Tecnologías Espaciales, al ser una iniciativa que lidera la Dirección de Telecomunicaciones, que forma parte del Ministerio de Industria, es esencialmente o pretende ser una política de desarrollo industrial. Entonces, en tal sentido, nosotros lo que nos proponemos es desarrollar industria que en otros sectores está con dificultades, como el sector metalúrgico, pero también desarrollar nuevas industrias, quizá no tradicionales, más vinculadas de pronto al software, a las tecnologías de la información y comunicación en general, al desarrollo de la inteligencia artificial, etc. Buscamos también que esto impacte en el desarrollo territorial de la zona donde está ubicada la estación terrena. En definitiva, en el desarrollo de capacidades nacionales en diversas áreas de la técnica, de la ingeniería y del conocimiento. Es fabuloso poder recuperar todo esto, porque claro, son instalaciones que van derecho hacia la obsolescencia. Exacto. Y ponerle un poquito de pienso y de cabeza y que tengan todas estas nuevas funcionalidades está buenísimo, ¿no? Sí, y además en aquel momento, imagínate lo que habrá sido construir esta antena de 32 metros. Sí. Está bien que quizás como está tal cual no funciona, pero es un desperdicio de infraestructura no poder... ¿Cuántos eventos vimos vía satélite y pasaban todos por ahí, antena, ¿no? Exactamente. Bueno, de hecho, Manuel nos contaba que fue realmente la estación la que nos puso en contacto con el mundo por determinadas cuestiones. Pero bueno, ahora allí se va a hablar de radioastronomía, de comunicaciones satelitales y de estos sistemas de análisis de imágenes, sobre todo, como contaba Manuel, por ejemplo, para detectar incendios forestales. Excelente. Así que, bueno, Uruguay también más cerca de la tecnología espacial. Perfecto. Muchas gracias, Daniela. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Pausa en Sobre Ciencia y volvemos para hablar de mosquitos. A principios de este año, en una de las primeras ediciones de Sobre Ciencia, les mostramos un informe breve que narraba, en la voz de quienes son nuestros invitados de hoy, que se había detectado por primera vez en Uruguay la presencia bastante extendida de mosquitos que habían desarrollado una mutación que les permitía sobrevivir a la aplicación de los insecticidas más habituales de uso cotidiano. Bueno, nos interesó ese tema, nos interesa saber cómo sigue, nos interesa siempre saber cómo se trabaja en el laboratorio de vectores del Instituto de Higiene, porque estos vectores, que generalmente son muy chiquitos y nos parecen inofensivos, son los animales que más daño nos causan, más nos enferman. Así que una vez más, bienvenidas y bienvenidas Sobre Ciencia y Esther Badmagian, Andrés Cabrera, ambos del Instituto de Higiene. Gracias por estar. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias por la invitación, Gusto. Fue todo un tema, Andrés, cuando ustedes en el laboratorio de vectores encontraron las pruebas. Ya había pasado en otros países lo de que los mosquitos desarrollaran esta resistencia a los insecticidas. Pero bueno, no teníamos la confirmación de que pasaba en Uruguay. Bueno, sí, la resistencia en los mosquitos, principalmente en el principal vector del dengue, Aedes aegypti, es un dolor de cabeza a nivel mundial. Y bueno, tanto en Argentina como en Brasil ya tenían problemas en resistencia y bueno,
una vez instalada la línea de investigación en la cátedra, la pregunta era, ¿nuestros mosquitos tienen las mutaciones que le confieren cierta resistencia a estos insecticidas? Y bueno, esto está dentro de un trabajo de tesis de maestría del licenciado Diego León, y ahí pudimos corroborar que nuestros mosquitos no eran ajenos a esta realidad y sí tienen un cierto nivel de resistencia frente a algunos insecticidas de uso común. Y Esther, si hablamos de una película un poco más larga, estamos en un territorio que hace 30 o 40 años había exterminado prácticamente a los Aedes, no había registro de Aedes aegypti. ¿Qué es lo que hicimos mal para pasar de no tener Aedes a tener un montón y encima resistentes a los insecticidas? Lo que pasa es que el mundo cambió. O sea, hicimos mal, nosotros no hicimos muchas cosas mal. En realidad Uruguay fue de los países que logró erradicar esta especie de mosquito que no es autóctona. Por lo tanto, siempre digo que no hay ningún prurito a la hora de combatirla porque es una especie exótica, invasora, que encima nos transmite enfermedades. Y hubo una campaña en América en la década del 40 y del 50 del siglo pasado que logró la erradicación de este mosquito de gran parte del continente americano. Hubieron algunos países que no lo erradicaron y el mundo cambió. En esa época, en el 40 y 50, no había plástico de uso habitual, lo que era el vidrio, y todo aquel recipiente de vidrio que no era utilizable o que no servía para nada se rompía. O se instauró, por ejemplo, aquella costumbre de poner, perdón la expresión, la botella con el culito para arriba, ¿no? O sea, el pico para abajo de la botella para que no juntara agua y de esa manera evitar la proliferación de los mosquitos. Además, en esa época lo que se hizo fue la petrolización de los tanques que juntaban agua para matar las larvas que estaban allí. Y se usó alguna insecticida que de repente no se podría, hoy no estaría bueno utilizar. Está fuera de servicio. Sí. La cuestión es que a partir de la década del 80 del siglo pasado, este mosquito se empezó a expandir nuevamente por todo el continente americano, desde esos países que no habían hecho control, con la salvedad que ahora tenemos mucho plástico, muchos desechos, y que un plástico que no es tan fácil de romper, ni es tan fácil de que se degrade. Y hoy, viste, por más que hayamos hecho un montón de cosas, tenemos una oferta innumerable de recipientes para que las hembras puedan oviponer y que se genere un criadero de mosquitos. Entonces, eso es lo que hicimos mal, tener muchos residuos. No podemos combatir ni al mosquito ni a la sobreabundancia de plástico, que termina siendo el plástico el principal lugar donde se reproduce. No es el hábitat, sino el lugar más indicado para la reproducción. En algún lugar del mundo, y si es más cerca, mejor, ¿hay hoy alguna estrategia que esté siendo exitosa como para revertir el avance de este mosquito que claramente no es amigo de nadie? Sí, hay varias estrategias. La principal, son estrategias, la podemos dividir en tres, ¿no? El uso de insecticida, que sería la estrategia química, el uso mecánico, lo que decía Esther, dar vuelta a los recipientes, que aún sigue siendo muy efectivo para bajar las poblaciones. Y tenemos también lo que es el mecanismo biológico, ¿no? Utilizar, por ejemplo, que en el instituto venimos trabajando, por ejemplo, la técnica del insecto estéril. ¿Ah? Que si bien es una técnica que apuesta, básicamente lo que se hace es tener colonias de mosquitos, tomar los machos, esterilizarlos mediante una fuente de radiación, sea rayos X o gamma, y soltarlos en la naturaleza para bajar las poblaciones. También tenemos algunos planes exitosos en Brasil, trabajando también a nivel de la bacteria Wolbachia, que lo que hace también reducir la población y la transmisión también de las arbovirosis, pero se está yendo más bien a lo que es los mecanismos biológicos. Y obviamente también el uso de insecticidas, de nuevos insecticidas también. O sea, ¿hay nuevas formulaciones de insecticidas a los cuales no han desarrollado resistencia todavía? No lo podemos decir. No lo podemos decir, pero se tiende a eso, pero obviamente que también está, una vez que se empiezan a usar, los mosquitos son capaces de... La resistencia viene atrás del insecticida. Sí. Está bien. O sea que lo más probablemente exitoso hoy sea, por un lado, nuestra conciencia, seguir descacharrizando. Es lo principal que hay que hacer y que todos tenemos que estar involucrados en eso de no ofrecerle a las hembras recipientes en los cuales ellas puedan oviponer.
Y antes de preguntarles bien sobre la irradiación, algo ya lo dijeron, pero quiero insistir una vez más. ¿Cuántas enfermedades, o cuáles son las principales enfermedades que transmite solamente este vector? Aedes aegypti, Sí. bueno, mira, en este momento es el principal transmisor de dengue, chikungunya, Zika y otrora fue el principal transmisor de fiebre amarilla. Bien. Hoy la fiebre amarilla está circunscrita a ámbitos silvestres, no ámbitos urbanos, y los ámbitos silvestres son otros géneros de mosquitos los que lo transmiten. Bien. Pero en ámbitos urbanos, si llegara a haber nuevamente alguna persona o llegar a haber un brote nuevamente de fiebre amarilla en ámbitos urbanos, va a ser Aedes aegypti, obviamente, Bien. el transmisor. Quería insistir en esto simplemente para quedar claro de la importancia del combate de este. No es el único vector que preocupa, pero No. capaz que sí es el uno en la lista. Sí. ¿Es el uno en la lista? Es el uno en la lista. Es el sí. uno en la lista. Porque Es el uno en la ustedes lista. darle En a los Uruguay es el vectores, uno en la bien, lista. Perfecto. A ver, ustedes tienen en el Instituto de Higiene, después de un proceso largo, que bueno, llegó a su fin, digamos, llegó a esta etapa, un irradiador, que es un aparato costoso, complejo, que involucra el uso de energía atómica y que sirve para lo que describías vos, Andrés, recién, para Sí. esterilizar. Hoy hemos cambiado. Hoy hemos cambiado. En vez de energía atómica tenemos rayos X, Oh, que es mucho mejor. me quedé en el siglo pasado. No, no te quedaste en el siglo pasado, porque fue un cambio cortito, rápido, Ajá. que en realidad todos en algún momento estuvimos expuestos a la energía de los rayos X, porque o nos sacamos placas, dentista. Entonces es menos asustable la población, hablando de que decimos que es rayos X, y es algo mucho más fácil de manejar para todos nosotros. Perfecto. A mí, si hay Sí. un tiempito, me gustaría, porque él comentó ahora de estos mecanismos o este tipo de controles nuevos que hay con respecto al mosquito, y habló de la técnica del mosquito estéril, habló de la bacteria Wolbachia, y hay también alguna no sé si tanto en el mosquito, pero sí se da a nivel de las moscas, de algunas mutaciones genéticas que se pueden hacer. La del mosquito estéril creo yo que es la más amigable, porque no incorpora ningún cambio en lo que pueda llegar a ser la biología del bicho en sí o en la progenie de ellos, ¿no? Porque en realidad nosotros vamos a esterilizar mosquitos machos que no van a poder tener hijos y no vamos a hacer ningún cambio en el genoma claro. de los mosquitos, ni le vamos a introducir ninguna bacteria o algo así que pueda hacer alguna modificación. Puedo decirlo de manera bestial, no A ver. vamos a tener mosquitos mutantes volando No por la vamos a... ciudad. Eso. No. Es lo que la gente tiene que hacer tranquilo, que Claro, no vamos a tener claro. mosquitos Y mutantes. vale decirlo así porque generalmente después uno lee las redes Sí, y demás y empiezan sí, las... sí. Entonces no vamos a tener ni mosquitos radioactivos, No. No. ni mosquitos mutantes, No. sino que vamos a tener unas diferentes tandas de mosquitos machos que fueron esterilizados con rayos X. ¿Hasta ahí voy bien? Hace ahí perfecto. perfecto. Bárbaro. Esas tandas son las que ustedes crían en el laboratorio. ¿Por qué las tienen que criar ustedes? Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos que tener una colonia estandarizada. Primero, que sea una cepa autóctona del Uruguay, porque si vamos a liberar, tiene que ser mosquitos que están adaptados a nuestro clima, a nuestro ambiente. Entonces, tener una colonia que está estandarizada, que la podemos criar en el laboratorio y bueno, una vez que está estandarizada, ahora estamos en el proceso de expansión de esa colonia y generar número de mosquitos. ¿Tá? Porque la idea no solo... ¿Cuántos tienen que tener? ¿Qué sería un número de mosquitos razonable para...? Y bueno, estamos hablando que nuestra colonia tiene que llegar a más o menos en el orden de unos medio millón de mosquitos, 500.000 mosquitos, y de ahí tomar unos 50.000 machos por semana. Quiero contarle a la gente que estas imágenes que vemos en las pantallas atrás son tomadas del laboratorio de vectores y son los futuros mosquitos que van a ser esterilizados. Sí, es un trabajo muy arduo porque hay que criar, se crían en jaulas, la hembra tiene que oviponer, o sea, tener el tachito, poner que la hembra se alimente de sangre, pone los huevitos y nosotros recreamos todo el ciclo del mosquito. Una vez que el mosquito eclosiona, porque es el huevito que pasa a larva y el pupa, eso va todo en agua, en bandejas, y después pasa el adulto que sea a nivel aéreo, que lo tenemos en jaula y ahí tenemos que separar los machos de las hembras. Lo bueno que el mosquito y todos los insectos tienen dimorfismo sexual, que quiere decir que podemos separar hembras y machos. En el caso de los mosquitos, a nivel de las pupas, las hembras son más grandes que los machos, podemos separarlas en esa instancia, en ese estadio, y ahí nos permite separar uno de otro y ahí
Bien. poder tener. Hay dos cosas que tienen que darse, digamos, llegar a esa población, ese número crítico, más o menos 500.000 de ejemplares para la esterilización y que los sistemas tecnológicos estén a punto. ¿En qué está la puesta a punto del irradiador? ¿Ya está listo? Bueno, el irradiador está listo, lo que ya se irradia. Lo que están buscando ahora los compañeros que están a cargo de eso, Andrés y Diego, es llegar a la dosis exacta en la cual irradiemos a los mosquitos y no los achicharremos, no los pasemos del... Claro. O sea, que el mosquito sobreviva a la instancia de irradiación. Un mosquito con capacidad de copular y, bueno, reproducirse. Un mosquito que va a ser un mosquito igual que cualquier otro mosquito, va a volar igual, va a buscar hembras igual, va a tener apetencia sexual por las hembras igual, solo que no va a poder reproducirse. Va a copular con la hembra también. Claro, es que solo que su esperma, Sí. claro, eso es lo clave porque las hembras copulan una vez o pueden copular alguna vez más, pero en general Guardan el esperma. guardan el esperma y sus óvulos en realidad van a ser fecundados solamente por el esperma de la primera cópula. Bien, y esa es la que tiene que ser el mayor. Esa es la que tiene que estar del insectito estéril. Nos quedan 2 minutos y sé que tienen un montón de cosas para decir. Yo después les voy a preguntar cuándo, pero yo sé que es la pregunta más difícil de todas. ¿Qué es lo que querías comentar? No, quería agregar, si bien tenemos la población de mosquitos, tenemos el irradiador, también la generación, estamos generando masa crítica. Claro. Estamos formando gente, por ejemplo, la tesis de maestría de Dios se está formando en resistencia a mosquitos, estamos formando, también está trabajando Nicolás Acosta, Mauricio Díaz, Telma González, estamos generando un grupo de trabajo en la masa crítica que es importante también. Y que lo hacemos en colaboración con el Ministerio de Salud Pública, este proyecto Bien, también, ¿no? claro. Eso es importante destacarlo. Exacto, porque una gran parte de este esfuerzo y sobre todo el vínculo con los organismos internacionales y demás tuvo que ver con el rol del Ministerio. Y la capacitación de los recursos humanos es clave porque esto no es que sueltan una tanda de mosquitos y se soluciona el problema. Esto es una cosa que va a ser permanente. A tiempo, sí. Claro. Tiene que estar muchos años. ¿Llegaremos a poder tener la primera liberación antes del próximo verano? Porque creo que primavera es el momento justo, ¿no? Sí, vamos a tener. Sí, vamos a tener Bien. Ya te vas a enterar. Perfecto. vamos a tener la primicia acá. Sí. ¿Y se van a lanzar en Montevideo o en el litoral, que son las zonas más preocupantes? No, ni Montevideo ni en el litoral. Bueno, primero hay que probar la técnica funcional y tenemos que tener en lugares donde sea accesible y controlado. Y tenemos que tener 2 lugares, uno donde liberemos mosquitos y otro donde no liberemos y compararlos a ver si eso funciona. Y son lugares que ya vienen siendo estudiados desde hace muchos años para ver la densidad de mosquitos, cómo van aumentando, cómo va disminuyendo, cosa de poder comparar cuando liberemos los mosquitos estériles si realmente fue efectiva o no la medida. Bueno, después de seguir esto mucho tiempo, y ustedes saben cuánto hace que venimos hablando de este tema, va a ser un enorme gusto poder anunciar, bueno, la primera liberación y después los resultados del proceso. Obviamente van a enterarse cuando llegue el momento. Y Esther, Batmagian, Andrés Cabrera, antes de despedirlos, tengo el regalo de Ística Objetos para ustedes por acompañarnos en Sobre Ciencia. Muchas gracias. Muchas gracias. En esta ocasión, Muchas gracias. Es la colección, ya la gente lo sabe, que Ística preparó por los 6 años de Sobre Ciencia TV Ciudad y tienen, aparte son totes con preciosos. El diseño especial para esta sexta, ¿ustedes ven? Es la sexta Es la sexta temporada. Y Esther, Andrés, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Gustavo. Cerramos nuestro programa de hoy y nos vemos acá en TV Ciudad la semana que viene.